desarrollar y poner nuestra voz a disposición de los demás. Ahora, creo que es un buen momento para que contemos historia de por qué tú y yo estamos aquí juntos, Aris. ¿Sí o no? Totalmente. Tenía algo pensado y de hecho esto no lo he hablado con Sara. ¿Qué pasa si yo te presento a ti y tú me presentas a mí el día de hoy? Bueno, la improvisación no me encanta, pero adelante, hagámoslo. Yo voy a presentar a Sara, si te parece, y así yo rompo el hielo y después tú sigues. Pero vean, yo conocí a Sara hace más o menos un año por LinkedIn, de hecho, y Sara empezó a tomar una voz dentro de esta red en, en temas de Notion. Entonces, oigan, estoy usando Notion para esta cosa, estoy usando Notion para mejorar las tareas de mi equipo, estoy usando Notion para agilizar mi tiempo, estoy usando Notion, y eran posts realmente prácticos que se ponían al servicio de las personas. A mí me interesó y LinkedIn en verdad que me ha abierto un millón de puertas, pues una de ellas fue Sara. Y le dije, oye Sara, ¿qué pasa si conversamos y me cuentas qué haces? Y la historia de Sara en ese entonces era bien interesante, porque Sara tenía una joyería. En Medellín, Colombia, tenía una joyería en donde literal pues, vendían joyas y todo su negocio estaba alrededor de producir, tener inventario y tener un showroom en donde pues, tuviese una persona de ventas y pudiese vender. Y resulta que en esta búsqueda de cómo hacer más eficiente su operación, llegó a Notion y con Notion empezó a organizar los diferentes procesos y sistemas. Entonces empezó a organizar el inventario, empezó a organizar cómo capacitaba a un nuevo vendedor cada vez que se le iba, empezó a entender cómo podía organizar las diferentes campañas de marketing para cada lanzamiento, empezó a organizar, mejor dicho, empezó a organizar todo el sistema de su organización dentro de esta herramienta. Al punto que pasaron dos cosas muy interesantes, y por favor, Sara, si estoy diciendo alguna barbaridad, simplemente mete aquí la cucharada, pero pasaron dos cosas muy interesantes. La primera es que efectivamente ella pasó de ser indispensable, de estar apagando incendios todos los días, de estar contestando WhatsApp, de estar entrenando gente, de estar haciendo conteos de inventario, a ser dispensable en su negocio. Es decir, no hacía ella falta para que su negocio pudiese operar. Pero la segunda cosa que es aún más bonita es que encontró su verdadera pasión. Y así como ella organizó su modelo de negocio, entendió que ella lo que quería seguir haciendo era cómo podía ayudar a otros emprendedores, a otros equipos, a otras empresas a través de una herramienta tan sencilla como poderosa como es Notion. Por ahí veo que hay gente que, creo que Belén nos decía que ya se está terminando de certificar en Notion, cómo una herramienta tan poderosa podía realmente hacer la vida mucho más fácil. Y justo se montó no solamente en esa ola de organización, sino que llegó todo el poder de la IA, todo llegó de cloud. Y lo que terminó siendo Sara fue una generadora de contenido ultra valiosa, al punto que donde empezamos a trabajar juntos es que desde Visible, de hecho, desde Pedro Mejía, junto con otro creador de contenido, tenemos un bootcamp de marca personal. Y en una de las sesiones, ya muy al final, nos traemos a Sara para que le rompa la cabeza en cómo todo eso que hicimos en el bootcamp lo pueden volver un sistema. Pues les digo, esa suele ser la clase más popular del bootcamp. Y de ahí, para hacer ya el cuento largo corto, fue que se nos ocurrió volver precisamente ese proceso de sistematización que tiene Sara en la creación de contenido, que hoy se los vamos a mostrar en vivo en directo, la primera parte, que es la parte de cómo volver una idea a un calendario de contenido que les organice y les ahorre un montón de tiempo. Decidimos crear todo este sistema en un bootcamp para que así como Sara se ha apalancado en su marca personal y su posicionamiento en este sistema, ustedes también lo puedan crear. Así que, en resumen, para mí, Sara es la ama y señora de los sistemas en Notion y en la era de la inteligencia artificial. Y les tiro un dato de color no menor. Terminó vendiendo la joyería y hoy se dedica 100% a Systec, su empresa donde monta sistemas y procesos en Notion, automatizaciones e inteligencia artificial para equipos y empresas que lo necesitan. Wow. Bueno, gracias por esa introducción tan acertada y la verdad es que obviamente tú eres el amo del storytelling, yo de los sistemas, entonces seguramente no me va a salir tan bien, pero básicamente creo que esto Pedro no lo sabe, yo lo conocía antes de que él me conociera
porque yo había visto a The Instinto, que es pues un podcast como muy reconocido, y entonces en su momento yo escuché su podcast y yo decía, wow, o sea, increíble el tema de la marca personal, es pues como bastante relevante y él, digamos que en su trayectoria se dio cuenta la importancia de la marca personal y algo similar le pasó a mí en el sentido en el que él no fue necesariamente a buscar ese tipo de negocio, pero lo empezaron a contactar personas que querían también impulsar el tema del marca personal. No sé, ahí me corregirás, creo que mucho en el mundo corporativo, pero se dieron cuenta pues como de la necesidad de, de ser visible y así fue como también Pedro decidió crear Visible. Digamos que la necesidad no necesariamente salió porque él quisiera ser una persona que ayudaba a los demás a generar su marca personal y posicionarse en LinkedIn, sino que lo empezaron a contactar y él decidió hacer de esto una empresa. Entonces, me parece increíble también lo que hace Pedro y efectivamente decidimos unirnos desde el lado de él, de todo el conocimiento que tiene y la trayectoria de trabajar con tantas personas, el tema de posicionamiento en LinkedIn, que es una red social que en serio yo todos los días le agradezco porque me ha permitido vivir de lo que amo y pues finalmente yo en el área de sistemas. Entonces, mucho más corto que el tuyo, pero esa es tu introducción. No, muy bien, muy bien. Y solo asumo una cosa, en verdad que fue también sin querer queriendo, hoy esta empresa han pasado en servicios directos de Visible, ya han pasado más de 500 personas entre equipos y marcas gigantescas como KPMG, eh, Deloitte, Lenovo, bueno, podría salir y buscar Coursera, terminé, eso me pareció una locura, terminé yo capacitando a los equipos de Coursera cuando yo era el que consumía Coursera. Y todo esto, y todo esto que nos sucedió a Sara y a mí fue gracias a ponernos al servicio de los demás a través de nuestra marca personal. Y lo que nos terminó conectando es que Sara creó un sistema de contenido que realmente la llevó, yo no sé, Sara, ¿tú cuántos tenías? Como 800 seguidores. ¿Ya pasaste los 20.000? No, mire hoy. Sí, sí, ya estoy en 20.187. Hoy Ah, vi bueno, antes de esto. a llegar a los 20.000 seguidores, a renunciar a su joyería o pues terminar vendiéndola para dedicarse a construir esta empresa. Entonces al final esto de la marca personal no es solamente construir un contenido bonito que nos haga un referente. Cuando nos ponemos al servicio de los demás, realmente podemos acelerar nuestros objetivos y lograr cosas que muchas veces ni siquiera nos habíamos soñado. Como por ejemplo, terminar renunciando a la joyería o por mi lado, crear una empresa alrededor de cómo empoderar a las personas de su marca personal, que como bien dice Sara, si ustedes me hubieran preguntado hace 3 años y medio qué es marca personal, yo les hubiera dicho, no, una cosa como influencers por allá en Instagram. Y véanme dónde estoy hoy parado, top voice de LinkedIn y con una empresa alrededor de eso. Pero bueno, como esto no se trata de nosotros, pero si queríamos presentarnos, sigamos con lo que nos compete. ¿Qué pasa? Yo siempre he dicho que no hay mejor tip para crear contenido en LinkedIn o si quieren verlo un poco más agnóstico en cualquier red social que llevarse una libretita de ideas. ¿Por qué? Porque la gente conecta con lo que se siente vivo, la gente conecta realmente y sobre todo hoy que ya se siente mucho este eh, tufo de la inteligencia artificial en nuestros diferentes contenidos, hoy la autenticidad pues es una moneda de oro. Y para poder llegar a la autenticidad pues necesitamos ideas auténticas, ideas que realmente nos representen y que se sientan vivos para nosotros. Y esa foto que está ahí es esta libretita, o sea, real la libretita. Entonces, para mí el mejor tip siempre ha sido, llévate una libretita a todas partes, porque es que las ideas no nacen cuando te sientas en el computador. Nosotros abrimos LinkedIn, la pregunta de qué voy a postear hoy es una de las preguntas más difíciles y de hecho que más personas dejan el camino que quieren construir o posicionar su marca personal en LinkedIn. Ahora, Sara se tomó esto en serio y lo convirtió en todo un sistema de contenido en donde no solamente hay un input, y voy a hablar un poco más técnico, un input que son nuestras ideas, que en este caso las digitalizamos a través de Notion, sino que además las podemos empezar a etiquetar, a guardar, y luego, como vamos a ver al final de este taller, a través de la inteligencia artificial, si nosotros hacemos bien la tarea de cómo configuramos nuestro posicionamiento, nuestro tono, nuestra voz, nuestras ideas, lo que se siente vivo, lo que decimos, lo que no decimos, etcétera, 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 que va a ser parte del bootcamp que vamos a
a dar inicio la próxima semana, pues vamos a poder hacer que Notion en un sistema, llamémoslo semi-automatizado, Sara, porque en verdad no es un sistema que trabaje por nosotros, sino que trabaja con nosotros, pues vamos a ser capaces de ahorrar un montón de tiempo y hacer que esta libretita de ideas realmente se vuelvan un sistema completo de contenido que nos ayude a posicionar nuestra voz, ponernos al servicio de los demás y realmente acelerar y hacer que se cumplan los objetivos que tengamos como personas, como profesionales o como representantes del proyecto, la empresa en donde estemos o la que estemos creando. Entonces, Sara me reta y me dice, no, pero esto no se trata sobre inspiración y tiene toda la razón. De hecho, a mí una de las cosas que me voló la cabeza fue cuando le pregunté a Sara por primera vez, ¿cuánto te estás demorando en crear contenido al mes? Y si quieren, voy a repetir la pregunta. Saris, ¿cuánto te estás demorando tú en la creación de contenido al mes? Yo creo aproximadamente 5 posts a la semana y me toma un bloque entero de 20 posts, 4 horas. 4 horas. Sí, 4 horas. 4 horas en la sentada, ¿no? Porque me imagino que tú vas recogiendo ideas, obviamente, vas recogiendo ciertas ideas y al día que te sientas tienes un repositorio de ideas más cosas que necesitas sacar y en esas 4 horas ya terminas teniendo una parrilla completa, desarrollada y lista para publicar. Exacto, de hecho programada, o sea, ahí contando la programación, contando, por ejemplo, el tiempo que me demoró haciendo las imágenes y como toda esa información que, pues sí, como que alimenta también el sistema. Y lo más bonito de todo esto es que no deja de ser Sara. Es decir, Sara tiene control de la idea que está publicando, de la idea que está desarrollando, de qué perspectiva está trayendo en cada post. Es decir, y no quiero comparar, pero de hecho tengo un buen amigo que tiene un producto que es un sistema automatizado de contenido con flujos de N8N. Por ahí alguien nos decía que estaba en este mundo comenzando, pero cuando él me mostraba lo que hacía, el usuario no tenía ni idea de que estaba publicando, porque simplemente una cosa que iba y buscaba por allá en la red y que iba, sacaba y sacaba una parrilla completa, la publicaba automáticamente y te perdía nuevamente esa autenticidad al punto que, pues imagínense uno llegar a un evento o alguna parte y uno vea qué buen post y uno no tener ni idea de que estaba publicando. Entonces, aquí Pedro Mejía, lo que me parece más interesante de este sistema semiautomatizado que está creando es que nunca se pierde el control, nunca se pierde nuestra propia perspectiva y nunca se pierde nuestro tono y nuestra voz en lo que queramos decir, porque el mismo sistema nos obliga o nos invita a que nosotros tengamos siempre la última palabra a lo que estamos creando. Y nada, pues Aris, sin más palabras, pues metámonos al taller de hoy para que todos podamos construir esta primera capa de calendarización y volver nuestras ideas un calendario que nos permita estar mucho más organizados y ahorrar tiempo. Así que con ustedes los dejo con Sara. Perfecto. A mí me gustaría hacer un pequeño sondeo en este momento de quienes conocen Notion, quienes saben qué es esta plataforma, pueden ya sea levantar la mano, bueno, aunque no sé si la levantada de mano era una pregunta, pero levanten la mano todos los que conozcan Notion. Listo, hay bastantes personas. Está muy bien. Bueno, perfecto. Las personas que están en cero no se tienen que preocupar, les voy a mostrar. Digamos que al final de esta presentación ustedes igual se van a llevar como tal la base de datos que vamos a construir en la sesión, entonces no se preocupen, pero aquellas personas que no conocen Notion les voy a hablar un poquito de esta herramienta. De hecho, aquí estamos dentro de Notion. Esto como tal es la plataforma. Esta plataforma es demasiado enorme, de hecho tiene como 100 millones de usuarios en este momento, entonces es una plataforma que básicamente funciona a través de bloques. ¿Y qué son los bloques dentro de Notion? Los bloques dentro de Notion son básicamente todo tipo de cuestión. Piensen que Notion es como Legos, entonces si ustedes alguna vez jugaron con Legos, Notion precisamente son muchos Legos que componen páginas completas, bases de datos. Por ejemplo, cada uno de los bloques tiene un nombre específico y esto como tal es un bloque de encabezado, pero esto es un bloque que se llama destacado y así sucesivamente. Entonces, ¿qué les quiero enseñar el día de hoy? Antes de adentrarnos específicamente en el sistema de contenido, les voy a mostrar qué es lo que vamos a crear para que se lleven una idea del final. Y no se preocupen que esta plantilla entera con la información la van a poder tener al final.
Entonces pueden seguirme y si se pierden por alguna razón, van a tener todo. Esto como tal es una base de datos. ¿Para qué nos sirven las bases de datos? Como pueden ver, nos sirven para alojar la información. En este caso yo podría aquí alojar el copy de un post, podría poner todo tipo de propiedades y me sirve también en formato base de datos, como si fuera un Excel. También este tipo de bases de datos me permiten agregar archivos, agregar enlaces y cada una de las propiedades que contiene una base de datos tienen una finalidad específica. Por ejemplo, la de la publicación, fecha de publicación. Si yo le doy clic, ¿qué voy a encontrar? Un calendario de publicación. Si yo me voy abajo, no es que esto sea una base de datos distinta. De hecho, esta base de datos está alimentando específicamente esta otra. Es la misma base de datos, como pueden ver. Yo sé que van a salir algunas preguntas, voy a intentar verlas, pero, por ejemplo, si se requiere tener la versión paga de Notion, no la tienen que tener paga. Para esta primera parte de los bloques sencillos de contenido, no la tienen que tener paga. Para la parte demo al final que les voy a mostrar de cómo funciona la IA de Notion, sí, pero inicialmente no tenemos que tener la paga. Saris, si quieres, toda pregunta que vaya saliendo, déjela en el chat y yo me vuelvo un poco el puente. Entonces, para que tú puedas ir tranquila y todos también podamos hacer preguntas, vayan dejándolas en el chat y yo me encargo de ir poniéndoselas a Sara para que los podamos ir respondiendo. Listo, perfecto, súper. Entonces, ahora, cuando se trata de un sistema de contenido, algo muy importante que les quiero dejar de esto es que siempre piensen que todo proceso que ustedes tengan en sus trabajos, en sus vidas, siempre trae detrás un flujo específico. Entonces, antes de nosotros siquiera pensar en, ay, es que quiero automatizar o quiero crear flujos específicos, yo tengo que sentarme y realmente entender, por ejemplo, o sea, digamos que cuál es el canal de este sistema de contenido. En nuestro caso, y por eso estamos en el taller, nosotros queremos un sistema de contenido para LinkedIn. Entonces, ¿qué se necesita para tener un sistema de contenido en LinkedIn? Cuestiones tales como una página que contenga el copy, que contenga el nombre como tal o el título que le queremos poner a nuestro sistema de contenido. Una base de datos, por ejemplo. Una base de datos con información que tenga, por ejemplo, el tema de si es un video corto, si es una imagen, si es simplemente una idea y todo este tipo de flujos. Ya les voy a mostrar esto cómo se ve en acción, pero esto como tal son las propiedades mínimas que nosotros deberíamos plasmar en nuestra base de datos. Y ustedes me dirán, ¿cómo creo una base de datos? Muy sencillo. Si yo tengo una página en blanco, entonces vamos a hacer el proceso desde cero y esa página en blanco la quiero desplegar dentro de Notion con el, tengo un gato por ahí saltando, entonces si en algún momento ven algo pasar, ya saben. Tengo entonces una página. Esta página particularmente es en blanco y eso es lo que me permite Notion y ahí es donde digamos que ustedes pueden generar incluso toda la empresa dentro de un sistema como Notion, porque precisamente dentro de una página yo puedo alojar un sistema de contenidos, pero también un tema de proyectos y tareas, un CRM. Y en este caso, lo que queremos hacer es específicamente un sistema de contenidos. ¿Y cómo despliego una base de datos? Como pueden ver, en la parte inferior yo tengo aquí la opción de base de datos. Esa yo no la uso casi. La que yo utilizo siempre es el slash, que viene siendo este símbolo, y este símbolo particularmente me va a desplegar todos los tipos de bloques que existan dentro de Notion. Bloques básicos, como puede ser texto, encabezado, lista con viñetas, o mi bloque favorito, que es el bloque de bases de datos. Yo tengo aquí dos tipos de bloques, bases de datos integradas o bases de datos de página completa. ¿Qué les sugiero yo para que ustedes siempre que ingresen a Notion tengan presente? Notion no es de lo que es correcto o lo que es incorrecto, pero hay algo particular que es el tema de arquitectura de bases de datos que ustedes siempre deben tener. Y es que dentro de Notion, todo lo que son las bases de datos, pues como originales, las deben ustedes tener como muy bien guardadas, porque ahorita es simplemente una base de datos de sistema de contenido, pero en otro momento puede ser su empresa entera. Y ustedes para tener su empresa entera quieren precisamente esas bases de datos hacerlas de página completa. Vamos a hacerlo entonces con la opción de página completa. Aquí nos queda esta página completa y vamos a ponerle contenido
LinkedIn. Algo muy importante dentro de todo este proceso es que ahorita, como entiendo que muchas personas tienen pues el plan gratis de Notion, no estamos creando con la IA de Notion. Pero si ustedes quieren como hacer esto súper poderoso, la IA de Notion particularmente, que es esta, lo que nos permite es conectarnos con cualquier modelo de lenguaje y generar, ¡ay! El gato, y generar este tipo de bases de datos. Entonces, en este caso, a nuestro sistema de contenido de LinkedIn que vamos a crear manualmente, le vamos a poner, por ejemplo, acá el tema del nombre del post y vamos a empezar a elegir el tipo de propiedades que tengamos. En este caso, ¿cuál es una propiedad fundamental? La de estado, por ejemplo. Si yo me voy por acá y le pongo estado, lo que va a suceder es que esto como tal, puede que en este momento no se vea como si tuviera nada, pero al yo crear una nueva página, el estado de esto puede ser sin empezar, en curso o en listo. ¿Qué pasa? Notion es súper personalizable, entonces este tipo de estado particularmente a mí me parece que es un estado más como desde proyectos y tareas. Lo que yo puedo hacer en este caso es editar la propiedad y poner una propiedad que sea de estado, pero en estado. Por ejemplo, idea, que esto es muy importante, fue precisamente lo que les hablamos anteriormente con Pedro, y es que siempre que piensen en Notion o en este tipo de sistemas, piensen que lo ideal no es empezar desde cero, sino empezar con un banco de ideas. Entonces, en este caso, mi banco de ideas se va a mantener dentro de mi misma base de datos porque una idea, en algún punto la idea es que pase a ser publicada, pero que nosotros tengamos ese repositorio. Ustedes también pensarán, ok, pero yo no quiero ver todas las ideas, yo solamente quiero ver el contenido, por ejemplo, que tengo programado. ¿Cómo hago eso? Notion precisamente, el poder de las bases de datos está en los filtros. Entonces, eso es lo más interesante, que yo puedo filtrar por estado y simplemente visualizar lo que está en programación o eliminar, pues no eliminar, sino esconder todo lo que está publicado y así sucesivamente. Entonces, en este caso, mi idea, que es esta propiedad, lo que voy a hacer es que voy a poner en idea, en programación. Lo voy a hacer súper sencillo, pero después van a ver cómo se ve un sistema un poco más avanzado. Y publicado. Listo. Y aquí como tal, bueno, en desarrollo, más que en programación. Vamos a poner acá en desarrollo. Y acá lo que vamos a hacer es que si nosotros tenemos específicamente un tema de pilares de contenido, y por pilares me refiero, digamos, educativo, testimonios o también, por ejemplo, otro pilar de contenido, si Pedro me quiere ayudar, sería ideal. Como etiquetas de contenido, lo que estamos haciendo acá, dándole estructura precisamente a qué tipo de contenido queremos poner a disposición. Entonces, en este caso, lo que tú mencionas, Aris, es como qué tipo de contenido vamos a construir. Si es un testimonio de un cliente, digamos que en el caso de Sara, que le interesa poner testimonio de clientes. Si es un tema más educativo, porque yo enseño desde frameworks. De hecho, si siguen a Sara, que los invito a seguir, ella todo el tiempo está entregando un montón de material. O si de pronto es un tipo más inspiracional, porque entonces también tengo reflexiones que inspiran. Ya depende de ese tipo de contenido, y por eso Sara tenía ese cuadrito al principio cuando nos mostraba como el backend de su propio sistema, pero básicamente es qué etiquetas nos permiten organizar el tipo de contenido que queremos poner a disposición de otros. Exactamente. Y digamos que en esta parte siempre piensen que los sistemas de ustedes les deben generar datos. ¿En qué sentido? Yo tengo, de hecho, en el estado algo muy específico que me gusta poner, y es que yo le tengo una etiqueta de viral. Después de que algo sea publicado, si el contenido se vuelve viral, el estado pasa a viral, y eso que me permite a mí, me permite después con la IA de Notion tener un mejor entendimiento de cuáles son los hooks que funcionan, qué tipo de contenido, si el tipo de contenido fue educativo, por ejemplo, tuvo más sentido frente a cuestiones de testimonios o de clientes, y así yo también voy definiendo un poco más, por ejemplo, qué porcentajes a la semana voy a lanzar de contenido educativo, qué porcentajes van a ser un poco más de venta, pero lo importante de todo esto es que además de tener la data dentro de Notion, ustedes entiendan que tienen que dar valor.
O sea, si uno quiere pues como triunfar en una red social como es LinkedIn, no crean nunca que por ustedes compartir el contenido de el conocimiento que tienen, o en mi caso, miles de plantillas de Notion les van a dejar de comprar o los van a dejar pues como de contratar, al igual que Pedro, que todo el tiempo está dando contenido de valor. Entre más uno comparta, las personas más afinidad sienten, digamos que con el proyecto específico que uno tiene, y pues si nosotros en este repositorio logramos alojar todo el contenido y después un día nos levantamos y no tenemos tantas ideas, ¿qué hacemos? Podemos volver hace 2 años, ver hace 2 años que publicamos, y pues incluso podríamos hacer como un tema de repropósito del contenido. Esos son como algunas cuestiones que les pueden ayudar. Cosas adicionales dentro de este sistema de contenido, obviamente el tema de fecha. Y miren que lo lindo de la fecha de Notion es que no es una fecha simplemente un número, sino que yo puedo aquí verlo en formato de calendario, y ya después es donde vemos los formatos de calendario de contenido para saber cuánto estamos publicando, con qué frecuencia, y en mi caso yo saber que todos los días de la semana voy a publicar. Listo. ¿Alguna propiedad adicional que se les pueda ocurrir? ¿Algo que podrían poner en este sistema de contenido? Yo siempre pongo fecha de creación y fecha de publicación. No sé, ¿tú cómo lo tienes para nuestro ejercicio de hoy? Pues efectivamente yo en el mío propio sí lo tengo así. Entonces, esto es muy importante porque la fecha como tal de publicación, ya la vamos a poner, esta es dinámica, es decir, yo sí quiero tener control sobre la fecha de publicación, pero yo no quiero tener necesariamente el control sobre la fecha de creación, porque esa se debería poner automáticamente. Y hay una propiedad dentro de Notion que es precisamente fecha de creación. Y miren la diferencia. Esta, cuando yo creo una nueva página, me aparece por acá. En cambio, esta yo la puedo mover. Y si yo le doy clic acá, no pasa absolutamente nada. Esto es súper útil por el tema de las ideas. Nosotros no queremos, si tuvimos una idea hoy, no queremos que esa idea después se nos llene de las otras ideas y no la podamos programar o publicar. Entonces, ideal que tengamos esto. Además, Notion justo tiene el tema de orden. Entonces, si yo quisiera siempre ver, por ejemplo, las ideas más antiguas, simplemente lo ordeno por fecha de creación, y pues aquí tenemos dos opciones. Entonces, si fueran las más antiguas, primero, pues aquí tendríamos de manera ascendente, o si no, serían descendentes, si quisiera ver las más actuales. Entonces, todo ese tipo de cuestiones son más en términos pequeños de lo que se puede hacer dentro de Notion, pero para hacer una base de datos muy sencilla, así nos queda esta base de datos. Ahora, Tenemos una pregunta de Paola Mantilla y dice, ¿soy yo quien define el tipo de contenido y su respectiva etiqueta? ¿O Notion por sí solo es capaz de leer y distribuir mi idea y clasificarla en los pilares? Muy buena pregunta. muy buena pregunta. Pues de hecho, Notion tiene una opción, esto ya es de la versión paga, pero tiene un tema de autocompletado con inteligencia artificial. Podemos hacerlo de manera básica, es decir, utiliza este modelo rápido y pues autocompleta la fila actual. Entonces, de manera básica, lo que está haciendo en este caso es tener un prompt. Yo le puedo dar unas instrucciones, le puedo explicar y darle el contexto y decirle, por ejemplo, cada vez que yo creo un contenido que tenga algo relativo pues como a la educación, pues ponle la etiqueta de educativo. Entonces, cuestiones así yo las puedo hacer directamente con el autocompletado en el plan business, o si quiero un agente personalizado que vaya mucho más allá y tenga como un sistema de etiquetas muy personalizado, lo puedo hacer directamente desde acá. En este caso, como te digo, si tienes el plan gratis, pues sí tendrías que poner tú directamente, pero el tema de Notion con la inteligencia artificial, ellos quieren automatizar la mayoría de cuestiones que se puedan, y es posible. Veo que tenemos otras, como puedo analizar métricas de las publicaciones. Pues el tema de análisis de métricas de publicaciones realmente se tendría que hacer de manera externa. Entonces tú tendrías que conectar, por ejemplo, una aplicación que te lance las métricas, ya sea de Instagram o de LinkedIn, pero les digo, no automaticen el LinkedIn, cuiden su LinkedIn mucho. Pero sí, o sea, podrías por lo menos no tanto
analizarlas desde allá, pero sí directamente dentro de Notion hacer un análisis más desde informes y específicamente cosas así. Pero sí, sí, y puedes poner la etiqueta que nos mencionaba Sara al principio de viral. Ahora, toca definir qué es viral para cada quien, ¿no? De pronto, para mí viral es 5.000 impresiones, para ti son 10.000. Pero lo bonito es que si ya sabes que ese post fue un outlier o tuvo un comportamiento extraordinario, tú después le puedes decir a Notion que te analice los posts que están etiquetados como virales y que te empiece a entregar, digamos, cuál es el común denominador, cuáles son los hooks que más has utilizado, cuáles son, digamos, las categorías, porque uno podría también tener territorios de contenido. Entonces yo podría decir, oiga, mis 3 territorios de contenido son marca personal, eh, reputación digital y crear empresa en Latinoamérica. Entonces, decirle, bueno, ¿cuál de estos 3 es el más importante? Entonces, ya con la IA Notion, lo que uno sí puede hacer son reportes que le permiten entender esos posteos que fueron o que tuvieron un resultado extraordinario, cuáles son esos análisis para uno poder seguir creando contenido. Y que cuando lo automaticemos, que es un poco lo que vamos a ver al final del ejercicio, pues él va aprendiendo de esos posteos que tienen el mejor rendimiento y empieza a aprender para poder escribir con eso que mejor nos funciona. Exactamente. Pero lo más importante de todo esto, y siempre piénsenlo de esta manera, ustedes deben tener un sistema para poder empezar a automatizar, porque si no, automatizan desorden. En este caso, cuando nosotros tenemos una base de datos como ese repositorio organizado con la información que queremos plantear, ya después podemos ponerle inteligencia artificial, agentes nativos de Notion. Notion tiene agentes nativos, skills o habilidades. Esas son muy conocidas en el mundo de cloud, pero dentro de Notion también existen y se los vamos a mostrar en un momento. Entonces, ahora tenemos una base de datos, como les digo, arquitectura de Notion, cuiden sus bases de datos, y lo que vamos a hacer es vistas enlazadas de esa base de datos. Voy a copiar esta base de datos y voy a hacer la vista enlazada. ¿Cómo se hace una vista enlazada? ¿Y qué es una vista enlazada? Una vista enlazada es tomar una base de datos y ponerla en una visual distinta. Es decir, si yo quiero visualizar la información, le voy a poner, por ejemplo, en este caso, una vista de calendario, y la vista de calendario que tengo que poner es vinculándola a una fuente de datos existente, que en este caso esa fuente de datos, si ustedes no tienen tantas bases de datos como yo, creo que les va a salir muy rápido. Bueno, aquí ya me salió súper sencillo, o la pueden buscar directamente con el link de la base de datos. En este caso, yo me voy a traer el nombre de la base de datos y, como pueden ver, a diferencia de la otra base de datos que es esta, ustedes saben que es una vista enlazada porque tiene algo que ya les voy a mostrar, y es básicamente esto. Entonces, eso es lo que determina que esto aquí es una vista enlazada. Ahora, ¿yo qué hago siempre? A mí no me gusta ver esa línea que va hacia arriba. Creo que soy un poco psicorrígida con la manera en la que tengo todo mi Notion. Entonces yo simplemente dejo una vista de calendario siempre. Y en este caso, la vista de calendario, que es importante que entiendan, la vista de calendario tiene un tema de configuración, tiene un tema de fecha, y en este caso está ligada a la fecha de publicación. Las vistas de calendario solo se pueden ligar a una fecha, no a dos distintas. Entonces, en este caso vamos a dejarla para fecha de publicación, y la base de datos específica de ideas, el repositorio de ideas, que es de las más importantes y las que los va a salvar en momentos donde no hay inspiración, la vamos a crear en una segunda instancia. Les voy a mostrar algo que muchas personas no han visto en Notion, y es las tabs, entonces las pestañas. ¿Quiénes de acá ya conocían las pestañas? Creo que no mucha gente. Pedro, ¿tú Poco. conocías las pestañas? Yo usaba las pestañas como vistas alternativas, es decir, yo le hubiera creado una vista, a la vista calendario le hubiera creado una pestaña al lado que se llamara como tabla de ideas. Pero eso que acabas de mostrar arriba, no lo conocía. Bueno, es que tenemos por un lado, efectivamente, una vista. Santiago me pide repetir el proceso. En un momento lo vamos a repetir porque tenemos que hacer otras vistas enlazadas. Entonces, esta vista de pestañas o tabs es una funcionalidad súper reciente, al igual que la de dashboards. Y esta vista específica es muy chévere porque yo puedo traerme el bloque
de vista de calendario y aquí, por ejemplo, poner todo lo que son programación del contenido y en esta segunda pestaña poner todo lo que es el repositorio de ideas. Entonces es una locura porque anteriormente nosotros sí podíamos efectivamente agregar nuevas vistas acá y ahora vamos a agregar nuevas vistas, pero esto que hace, esto básicamente es como navegar en una página web. Entonces, si yo estoy en una página web, ¿qué tengo? Tengo por un lado la programación del contenido, pero también tengo una página web nueva llamada repositorio de ideas y otra completamente nueva que tiene otro nombre y aquí puedo crear todo tipo de bloques, entonces es lo mejor. Creo que Santiago puede tener una pregunta que está levantando la mano. Santi, Bajo no, la ya mano. la... Listo. Entonces, ¿cómo podemos generar otro tipo de vistas? Que a mí me gusta mucho tener una vista de calendario, sí, pero una vista adicional en formato tabla. La de formato tabla, les recomiendo siempre la pongan. Simplemente acá le vamos a dar tabla, nos va a aparecer una segunda vista, aquí están las sugerencias, me trajo de manera predeterminada esta, yo la voy a mantener acá. Y lo que voy a hacer a continuación es, entendiendo que estamos en programación del contenido, ¿qué voy a quitar o cuál es mi filtro específico? Lo voy a filtrar para que el estado no sea, entonces, aquí es lo que es, no es idea. Y cuando el estado no es idea, cualquier cuestión que yo ponga acá va a ser en formato, no, vamos a ver. ¿Sí ven? Notion a veces cuando uno está en un demo pasan estas cosas. Pero bueno, cuando estamos en programación, ahorita vamos a ver esto cómo se ve. Si yo, por ejemplo, me voy acá y aquí le pongo a esto en desarrollo, me debería sí o sí aparecer en esta base de datos. Si yo a esto lo cambio y lo pongo en idea, se me va a escapar de acá. Eso es muy importante. Entonces, nos quedan estas vistas de programación de contenido. ¿Por qué, por ejemplo, aquí no lo estoy filtrando por el tema de idea? Ya esto es algo muy personal. No sé si así lo maneje Pedro, pero cuando uno tiene las cosas en idea, uno nunca le pone una fecha. O sea, la idea es un repositorio que está sosteniendo allí. Entonces yo digo, es obvia, pues yo en tema de calendario, si no tiene fecha de publicación, no va a aparecer en el formato de calendario. Entonces eso para que lo tengan presente. Ahora, ¿cómo nos vamos a llevar al repositorio de ideas? Muy sencillo, yo me voy a ir por acá, le voy a dar nuevamente base de datos y le voy a poner una vista de tabla. A mí en calendario para ideas, como les digo, no lo voy a hacer, sino que va a ser una vista de tabla, vinculo la base de datos, lo mismo que hicimos ahora, y le pongo contenido LinkedIn. Nuevamente, es un tema ya personal, no me gusta ver la fuente de datos y lo voy a dejar de esta manera. Ahora, el filtro de este es esto, la manera de filtrar va a ser el estado es idea. Todo lo que esté en estado de idea me va a aparecer acá. Todo lo que esté en estado desarrollo o cualquier otro me va a aparecer en otra parte. Y sí, esta clase va a quedar grabada. Listo. Eso como tal es la base de datos. Lo único que nosotros necesitamos es una base de datos de contenido. Ahora les voy a mostrar algo mucho mejor. Y es decir, esto es una base de datos de contenido que nos permite efectivamente tener un repositorio de ideas donde yo creo una idea. Entonces aquí está mi idea y aquí le pongo toda la información. O sea, yo aquí puedo plasmar, por ejemplo, que estaba con un cliente en una conversación y el cliente me dijo X cuestión sobre el sistema. Entonces, a medida que también uno va como interactuando más con estas herramientas, todo es un post. O De sea, hecho, todo en mi vida es un post. déjamelo ahí un momento, porque esto que acabamos de ver con Sara es como si yo cogiera mi toma notas, mi cuadernito de notas, y no sé, todos los sábados a las 8 de la mañana yo me siento en mi base de datos y descargo mis ideas para que ya me queden organizadas y pueda empezar a desarrollarlas. Digamos que acá yo lo que podría hacer es que ya simplemente esto podría descargar las ideas, acá las voy organizando y puedo ir desarrollándolas. Pero como primera capa, pues ya me ayuda porque si yo las dejo acá, pues no me sirve nada.
y lo confieso, hay semanas que me pasa que voy un poco colgado, entonces pues termino a las 8 de la noche buscando la idea y desarrollándola sobre el tiempo. Entonces digamos que en esta primera capa yo podría, junto con mi tomador de notas, sentarme media hora los sábados y dejar organizadas las ideas para que ya pueda empezar a poblar esos futuros posts de los cuales yo quiero conversar. Totalmente. Y como ven, o sea, fue un proceso relativamente sencillo. No se preocupen que igual esto se los vamos a pasar al final por si en algún momento se perdieron. Pero ahora sí les quiero mostrar cómo un buen sistema de contenidos después, con una capa de inteligencia artificial, puede semi-automatizar pues como todo este proceso. Y es muy importante el tema de semi-automatizar porque yo creo que cuando se trata de crear contenido, es muy importante que siempre esté el humano en alguna parte del proceso. Y yo como humano estoy en la parte de las ideas, aunque también me apalanco mucho en la inteligencia artificial nativa de Notion, pero también estoy con el tema específico de saber y darle como ese toque personal al final. Entonces les voy a mostrar esto cómo se ve ya en acción. Como les digo, aquí está básicamente lo que estamos construyendo, ese banco de ideas, ese contexto, el calendario y el agente. Ahora sí les voy a mostrar mi banco de ideas. Este es mi espacio de contenido. Yo les había hablado de las tabs. ¿Cómo lo manejo yo? Están las tabs, pero también está esto de dashboards. Rápidamente se los muestro para que vean algo muy lindo dentro de Notion. Esto es otra de las funcionalidades que salió con tabs. Pero mi banco de contenidos, ¿cómo funciona? Yo aquí tengo el tema de gestión de marca en términos generales. Entonces tengo, pues yo genero contenido para diferentes canales. Para LinkedIn tengo un newsletter, uno como para School. Y bueno, en algún momento espero retomar YouTube, que me gusta mucho. Ahora, lo que están viendo acá es mi banco de ideas. En esta parte van a encontrar todas las ideas que alguna vez se me han ocurrido y que no he publicado. Y aquí está todo el contenido que he publicado. Pregunta. Tú esas ideas las subes directamente a tu celular, ¿cierto? Tú tienes la aplicación de Notion y básicamente, así como yo uso mi libretita, tú simplemente se la subes a Notion y ya llega directamente a tu base de datos. Exactamente. O sea, Notion literalmente yo aquí lo tengo en la parte superior de mi Notion, tengo este pequeño callout y básicamente en este yo puedo entrar a la aplicación de Notion, ahí no se ve nada, pero también le puedo incluso pedir a la inteligencia artificial de Notion, le puedo decir como en mi banco de ideas quiero que escribas esto, porque Notion te permite incluso dictar, entonces es súper poderoso. Y este banco de ideas, justo les traigo 3 ideas específicas como de demo y cómo funciona mi flujo. Entonces, como les digo, yo en todo el mes estoy poniendo ideas y hoy precisamente fue ese momento en el que yo me senté a programar lo del mes. ¿Por qué? Porque mi mes se ve así. Aquí tengo todo lo que yo voy publicando, como pueden ver, soy súper intensa y pues es demasiado contenido en general, pero como les digo, son en 4 horas, o sea, en 4 horas yo logro hacer todo y nunca siento que LinkedIn es un segundo trabajo, que creo que es algo que le pasa a muchas personas. Entonces, ¿qué hago? Una vez al mes me siento y empiezo con mi banco de ideas y yo digo, ah, perfecto, aquí tengo una idea específica, es una idea muy corta, como pueden ver no es que tenga demasiada información, es algo muy de mi trabajo, una propuesta automática, entonces aquí tengo una idea y yo digo, ah, bueno, ¿cómo funciona el flujo de una propuesta automática? Porque ahorita estoy experimentando mucho con Cloud Code. Lo primero es una reunión transcrita, tengo un repositorio de servicios, hay algunos criterios, esta es la estructura de la propuesta y ya yo reviso. Entonces aquí me queda como mi flujo muy particular o mi idea de contenido y lo que yo voy a hacer es usar la IA de Notion. ¿Cómo funciona la IA de Notion? La IA de Notion está conectada a todo tu espacio de trabajo y aquí tiene todos los modelos de lenguaje. Tú puedes utilizar todos los modelos de lenguaje que quieras, puedes utilizar siempre Opus 4.8 y en este caso yo siempre utilizo, bueno, estoy en GPT 5.5, eso ya es algo más desde como lo estoy haciendo en este momento. Y lo que voy a hacer a continuación es que voy a llamar a mi skill. Como pueden ver, las habilidades que son estas, yo tengo una que se llama Skill LinkedIn System. Yo la traigo acá y le voy a dar clic y simplemente la voy a dejar así. Entonces ella lo que está haciendo en este momento es que está leyendo
toda la skill que básicamente ¿qué contiene? Contiene mi contexto, mi tono, o sea, todo el tema de cómo hablo, cómo me refiero a las personas, los hooks que más me ha funcionado, que eso, la skill la alimenté con lo que ya había puesto en el pasado y esos hooks que a mí más me gustan. Tengo un tema de exclusiones, a mí no me gusta que diga como es una trampa o pues cosas muy de la IA. Cada vez que yo veo que la IA está haciendo algo demasiado IA, lo que hago es que en la skill directamente le digo, no sigas haciendo esto y él lo guarda en su mente, bueno, en su mente no, en su modelo. En su Es que memoria, en su en memoria. su memoria, exacto, literalmente es un formato de su memoria y ya lo que hace es que me trae el resultado en un formato específico que yo le pedí, que es como de código. Yo se lo pedí en formato código porque es el que me permite en un clic copiar y pegar en LinkedIn. Como pueden ver, ahí estoy yo como humano copiando y pegando en LinkedIn. Y ya lo que está haciendo esto es básicamente todo el copy. Vamos a esperar unos minutos y les voy a ir respondiendo aquí, sino que Eso. ¡ay! Les Do- di. dos, dos preguntas mientras carga. Ahí Blas Martínez nos pregunta por qué hay bases de datos que se pueden arrastrar a las pestañas y otras que no. em, a las pestañas. No, todas las bases de datos se pueden arrastrar a las pestañas. Aquí están los dos gatos encima. Entonces, todas las bases de datos se pueden arrastrar a las pestañas. Es más un tema, por ejemplo, hay cosas muy pequeñas de Notion que a veces Notion como que no nos permite traer tan rápidamente los bloques, pero todos los tipos de bloques se pueden arrastrar en pestañas para que lo tengan en mente. Ahora, ya que nombraste, sí, Cloud, puedes asociarlo con esa base de datos de Notion. Sí se puede asociar directamente, sí se puede ir a Cloud y a través del MCP asociarlo a Notion, yo lo tengo así, pero me he dado cuenta que Notion nativo y como el skill de Notion específico me da el mejor resultado si es nativamente desde Notion. Entonces, sí. Para usarlo con Opus de Cloud debes tener pago Notion, no Cloud. Y eso es importante que lo tengan presente. Ahora, ¿qué producto, qué produjo aquí? Básicamente nos hizo el copy de como yo, o sea, yo esto obviamente sé que es inteligencia artificial, pero yo también le pongo mi parte humana. Es decir, yo le doy la idea y él básicamente me trae una propuesta automática, no empieza con IA, empieza con criterio comercial documentado. Literalmente, esto es después de muchas conversaciones con la inteligencia artificial, que yo le he dicho que me gusta, cómo escribo, e incluso, pues si les soy muy sincera, también con temas de qué funciona. O sea, no solamente me quedo en cómo me gusta hablar a mí, sino qué funciona, cuáles son los hooks que están ahí afuera, que más están dando resultado, y me funcionan mucho. Entonces, esto es como para mostrarles un poco temas de cómo se ve el copy. ¿Cuánto tiempo nos tomó? Nos tomó 1 minuto, 2 minutos. ¿Por qué? Porque elegí el modelo más inteligente y más costoso, pero si no, nos podría tomar incluso menos, pero es un resultado bastante bueno. ¿Cómo lo ven hasta ahí? Súper. Sí, Listo. súper claro, súper poderoso. De hecho, yo quiero decir algo con el tema de Notion y con el resto de IAs. Eso es bien interesante. A ver, voy a decir voy a confesarme como usuario de Notion, pero al principio a mí las bases me costaban mucho utilizarlas y me sacaba un poco el quicio cuando alguien venía a enseñarme Notion como en la generalidad de Notion, porque era como una base de datos y entonces relaciónala y como bloques. Y era como, no, pero no, como no me termina de cuadrar. Pero cuando uno le mete intención al tema, y en este caso nuestra intención es crear un sistema de contenido, es muchísimo más fácil de entender qué significa un skill, qué significa una base de datos, qué significa relacionarla, qué significan las vistas, porque además cuando uno termina de entender esto, uno ya puede extrapolar los casos de uso y empieza a hacer un montón de cosas más allá de simplemente un sistema de contenidos. Es también lo bonito de este ejercicio que estamos haciendo hoy con el taller y que vamos a hacer mucho más a profundidad con el bootcamp, pues no es solamente la creación del sistema de contenido, que es ultra poderoso, como ya lo están viendo, porque además nos ahorra todos los costos de las inteligencias artificiales que al final se centralizan y nos toca pelear con los créditos de cloud cada 4 horas, que es como, bueno, no, Pedro, ahora tienes que esperar hasta las 7 de la noche para volverme a preguntar algo. Y es como, pucha, son las 3 de la tarde, ¿qué voy a hacer?
sino que además va a permitir empoderarlo a uno de esta plataforma o este sistema operativo que es muy, muy poderoso y que cuando uno la coge, como decimos en Colombia, empieza es literal, no solamente a que todo es un post, sino que al final todo puede ir a Notion y todo se puede sistematizar para hacer mejor la empresa, el equipo, la productividad, la casa o lo que se necesite. Totalmente. Y por eso, ahora les queremos hablar un poco más a fondo de específicamente ese tema de contenido. Yo sé que muchas personas les puede dar un poco de miedo Notion, pero es eso, o sea, si nosotros tenemos esa idea inicial de estructura, de arquitectura de bases de datos, simplemente con algunas cuestiones, no entendiendo todo el mundo de Notion, o sea, no esperamos en ningún momento que uno llegue a entender todo Notion, sino lo que necesita para mejorar sus flujos y sus procesos, puede hacer maravillas. Y esta idea que hicimos específica es lo que yo en 4 horas me siento y lo repito 20 o 30 veces y termino con un calendario de contenido enorme que pues precisamente me ha dado lo que tengo hoy pues como en términos de, sí, todo. Sí, todo. literal, la empresa, el contenido, el Sí, posicionamiento, la referencia, todo. Sí. todo. Bueno, te doy la palabra, Pedro. Esto que hicimos hoy y esta pequeña demostración de bases de datos de cómo llevar nuestras ideas, cómo documentarlas, cómo etiquetarlas y cómo volverlas un sistema de contenido, que lo que hicimos hoy fue un sistema muy sencillo para poder crear nuestro calendario. Lo que tenemos con Sara es cómo llevar esas ideas al mismo sistema que tiene Sara hoy, donde vamos a aprender a hacer los skills y entrenarlos. Vamos a decirle a Notion cuál es nuestro tono, cuáles son las maneras en las que hablamos, cuáles son las maneras en las que no hablamos, cómo utilizar la capa de inteligencia artificial, cómo cuadrar para que nuestro celular tenga esa misma rayita en Notion y cada vez que necesitemos o tengamos una idea, pues ya no tenemos que anotarla acá, sino simplemente la vamos a dictar. Y para que así como Sara lo hizo hoy, ustedes también se puedan sentar y en cuestión de 4 horas puedan tener una parrilla de contenido que no solamente les entregue los posteos, sino que suene como ustedes, que tengan sus ideas, que las desarrolle y que les permita ese mismo camino de posicionamiento que le ha permitido a Sara tener en el último año. Este nuevo bootcamp, esta es la primera edición. Esto al final es, pues el resultado final es cómo les ahorramos a ustedes la vida haciendo esto, pero sobre todo con este sistema automatizado de contenido dentro de LinkedIn. Empezamos el próximo miércoles y nos quedan 11 cupos. Ahora, para ustedes que se quedaron acá, y pásame a la siguiente, porfa, Sara. Bueno, tenemos un bono, pero volvámonos. Vamos a hacer un recorrido por 5 sesiones. La primera sesión la voy a dictar yo, pero no la voy a dictar simplemente yo a nivel conceptual, sino que hemos construido con Sara un sistema para que toda esa teoría que nosotros entregamos a nuestros clientes cuando los pasamos por lo que llamamos el manual de marca personal, lo podamos automatizar a través de este sistema y en una clase vamos a poder tener nuestro manual de marca para LinkedIn. Para aquellos que ya están trabajando en LinkedIn, pues puede ser un buen momento para revisitar la estrategia y ya tenerla condensada y poderla evolucionar en el tiempo. Para quienes están empezando desde cero, pues es buenísimo porque acá están las bases fundamentales. Digamos que uno puede irse a LinkedIn y de hecho esto es una linda filosofía porque la estrategia sin ejecución al final no sirve para nada y muchas veces la estrategia se viene de la ejecución, pero para que un sistema funcione tenemos que darle las instrucciones correctas. Entonces en esa primera sesión nos vamos a enfocar a construir nuestro manual de marca con la metodología visible, con los más de 500 casos que hemos pasado y se los vamos a poner en primicia, porque es una primicia, en un sistema que ustedes van a poder tener dentro de su propio Notion y van a poder evolucionar en el tiempo. Luego, en la segunda sesión, lo que vamos a ver es cuáles son esos pilares, esas narrativas y cómo construir un contenido que realmente conecta. Y ahí, Sara, corrígeme, pero vamos a crear los skills que van a permitir la creación de contenido efectivo y pertinente y que realmente suene como ustedes. Ya en la sesión 3 vamos a estar desplegando ese sistema de contenido Notion, esa calendarización, esa manera de poner las ideas, esa configuración de la aplicación en el celular, para ya en la sesión 4 ponerle la última capa. Y es
la capa de contexto y de inteligencia artificial, para que así como Sara nos mostró que puso desarrollame la idea, de hecho ella lo que hace es que pone clic y le desarrolla de una vez todo el calendario o los 20 posteos y por eso es que se demora tan poquito, porque no va post por post desarrollándolo, sino que una vez todo está configurado, con un solo clic le hace toda la corrida de su calendario automáticamente. Y la última sesión va a pasar un mes después. ¿Por qué? Porque vamos un mes después de que ustedes corran su contenido a mirar cómo les fue y abrir esta sesión de dudas y preguntas donde vamos a poder entender qué funcionó, qué de pronto no está funcionando y cómo lo podemos corregir entre todos. Y todo esto, van a haber sesiones, cada sesión son 75 minutos, van a haber tareas entre las sesiones, porque por supuesto van a haber muchas cosas que no vamos a poder hacer dentro de la sesión y vamos a tener un grupo de WhatsApp cerrado en donde vamos a estar junto con Sara respondiendo diferentes dudas, preguntas y construyendo esta comunidad de sistemas automatizados de nuestra marca personal en Notion. No sé si me quedó algo por fuera, querida Sara. No, lo cubriste súper bien. Bueno, vamos a tener también una sesión más corta también en la semana, en la cual nos vamos a conectar las personas que lo deseen. Entonces va a ser una sesión más desde, pues como desde el lado de teoría, darles a ustedes todo ya montado, porque eso es muy importante. Todo ya va a estar montado. Entonces van a tener las bases de datos con la estructura perfecta y todo para poder concentrarnos más en el tema de la semiautomatización de estos procesos. Y para la parte más como desde el soporte, en caso de que ustedes necesiten como un soporte de alguna tarea que no pudieron desarrollar o un bloqueo específico, también vamos a tener una sesión intermedia entre los diferentes bloques. De hecho, Sí, eso se me ha olvidado, esto está muy bueno porque no son 5 sesiones, realmente son 10 sesiones, es son 10 decir, vamos a tener sesiones. 5 sesiones de teoría conceptual donde ya los templates van a estar bajados, es decir, al final sí van a aprender a usarlo, pero vamos a facilitar el proceso y van a haber otras 5 sesiones donde simplemente vamos a estar, hagan de cuentas como un open mic para decir, oigan, no pude hacer esto, me está costando aquello, fíjate que esta conexión no funcionó y ahí en vivo y en directo, corrigiendo y solucionando, pues todos también vamos a poder aprender. Exacto. Estas sesiones van a ser a las 7 de la mañana, súper madrugados, para que no haya excusas de que la vida pasa y así también se puedan conectar personas de todas partes. 7 de la mañana, hora Colombia. Eso es importante. Y Sí, ahora de hecho, mucho sí. en Colombia, en México, eso son 6 de la mañana, ahora México. Ajá. Generalmente antes de iniciar hacemos un último sondeo, porque si el grupo en total dice, oiga, no, 8 de la mañana hora Colombia, pues simplemente nos movemos y para eso también es un grupo pequeño, pero está programado para que esto sea antes de salir al trabajo o quienes lleguen antes del trabajo, pues puedan aprovechar esta primera hora de la mañana para trabajar con eso. Exactamente. Y por ejemplo, Andrés, ahí nosotros vamos a enviar antes del inicio de las sesiones un link que les da a ustedes Notion gratis por 3 meses. Entonces, eso es importante. Y, pero ya después, o sea, yo sé que se enamoran tanto de Notion que terminan montando todos los sistemas que vean ahí. Pero sí, inicialmente vamos a utilizar el plan Business de Notion que tiene la IA integrada. Y ya después, digamos que se acaben estos 3 meses. ¿Cuánto vale la IA de Notion? Vale $20. Y Vale, contiene todos los modelos de lenguaje. Es decir, por $20 están pagando lo que pagarían Grok, Gemini, OpenAI, todo en uno. sí, Blas, van a quedar grabadas las sesiones, documentadas con los templates, es decir, cada sesión va a quedar con su grabación, con sus templates, con su resumen, para que si por alguna razón no puede asistir a la sesión, pues simplemente puede ejecutar asincrónico y después de pronto puede buscar es conectarse a las sesiones de preguntas y respuestas. Pero para hacer como el lanzamiento oficial, entonces este bootcamp para la construcción de su sistema automatizado o semi-automatizado de su calendario de contenidos, donde vamos a tener la estrategia de LinkedIn que hemos probado con más de 500 personas directamente en Visible. Vamos a construir no solamente una máquina de contenido, sino que tenga nuestro contexto, nuestros pilares, nuestro tono, nuestra voz y realmente aprenda de nosotros. Vamos a sacarle el mayor provecho a estos agentes de Notion, que además, como decía, esto después lo podemos extrapolar para un montón de cosas más. Y al final vamos a tener este sistema de contenido que hoy Sara lo hace en 4 horas, probablemente los mortales lo vamos a hacer en 8 horas, pero piensen que la gente hoy, mucha gente no
no se está metiendo a LinkedIn o no está trabajando su marca personal porque sienten que esto es un segundo trabajo. Y lo que queremos aquí es que no sea un segundo trabajo y que realmente sea un potenciador y un acelerador de sus objetivos. Y como ya lo habían venido hablando, son 3 meses gratuitos de Notion AI que vienen incluidos en este bootcamp. Este bootcamp tiene un precio de mercado de $399. Hoy, quienes escaneen ese WhatsApp y hablen con Joaco Martina, que de hecho, Joaco, si nos das un saludo sería buenísimo, que lo tenemos aquí desde Argentina. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero Ese es ahí el lo... Bien, ahí están llegando los primeros mensajitos, así que lo voy a estar bien, atendiendo. bien, espectacular. Entonces, vean, si ustedes escaneen el WhatsApp, ese es Joaco, él es el que les va a responder el mensaje de WhatsApp. Y si ustedes reservan su lugar el día de hoy y la reserva es pagar el 20% del bootcamp, les hacemos un regalo de $50 para que el bootcamp salga en $349. Al final del ejercicio, por $349, van a tener un sistema semiautomatizado de creación de contenido que no solamente les va a permitir ahorrarse un montón de tiempo, sino realmente posicionarse en LinkedIn y seguir evolucionando con su marca personal, que además para muchos probablemente va a ser la entrada a conocer esta maravillosa herramienta y hacer 1 millón de cosas más a través de ella. Totalmente. Y me gustaría ahora pues como también abrir un espacio para preguntas que no tienen que ser solamente del bootcamp, sino de todo tipo, en términos pues como de sistemas, contenido, Notion, e incluso si tienen más preguntas del bootcamp, adelante. Y si alguien quiere prender el micrófono y preguntarnos directamente, bienvenidos sean. Sí, acá estamos. Marca personal también, muy bienvenidas. Lo que sea, aquí estamos para responder sus preguntas y pues por supuesto a su disposición. No todos a la vez porque el sonido Sí. abruma, ¿no? Entonces se daña la comunicación. Si quieren hacerlo más organizado, levanten la mano, si les parece. Y con la levantada de mano aquí ya con Sara vamos dando el micrófono. Es muy interesante que la gente, o sea, son 62 personas, nadie tiene una pregunta. Yo entiendo que a veces el público virtual da pena. El otro día alguien me decía, Sara, y me pareció muy interesante, me decía, Pedro, yo soy buenísima para levantar la mano en una clase presencial, ¿no? O sea, yo me hago en la primera fila y le pregunto al profesor y no sé qué. Pero cuando me ponen en un salón así, virtual, me pongo atrás y termino no preguntando, de pronto después me voy al WhatsApp al final del ejercicio y simplemente me quedo allá atrás. Ahí Blas nos pregunta, listo, bueno, también tienes en el chat, con mucho gusto lo respondemos. Entonces Blas pregunta, ¿en alguna clase veremos cómo estructurar nuestros copies? Bueno, yo respondo. Sí, pues de hecho, digamos que el skill específico del contenido, lo que tiene es detrás, tiene todo un tema de contexto, un contexto en el cual está el tema de los hooks, por ejemplo, y digamos que toda esa parte de cómo vamos a plantear el contenido va a estar precisamente ahí. Es decir, ¿cómo funciona un skill? Un skill necesita un archivo que es de contexto, que usualmente cuando estamos en cloud se llama cloud.md. En Notion, nosotros simplemente lo llamamos contexto de Notion. Y todo eso, básicamente esa estructura de cómo vamos a estructurar un copy, cómo es, por ejemplo, pues cuáles cosas se deben poner, cuáles no, porque no queremos que suene a inteligencia artificial. Todo eso lo vamos a tener en la plantilla del skill. Ahora, si ustedes quieren agregar cosas adicionales, esa es la idea. Va a ser supremamente personalizado, es un grupo pequeño en el cual nos vamos a ver 10 sesiones, entonces todo el mundo va a salir con algo supremamente personalizado e incluso yo creo que en el proceso, para quienes están apenas empezando a pensar, ok, pues, marca personal, pero yo qué puedo decir, todos, absolutamente todas las personas acá tenemos conocimiento de algo en particular que nos puede mover y eso Pedro les va a ayudar demasiado. No, hay dos cosas. Primero, en la primera sesión vamos a estar precisamente delimitando esa estrategia de marca personal para que entendamos qué queremos hacer, a quién le queremos hablar, cómo le queremos hablar, sobre qué tonos. Y también vamos a traer unas guías que van a servir de input para los skills con todo lo que hemos aprendido en Visible y todo lo que, digamos, son estos marcos de referencia. Ahora, ¿qué es importante?
que como buen sistema, este sistema va a evolucionar. Y recuerden que Sara en algún momento nos decía, oigan, si como resultado hay un post que me entrega una palabra que yo no uso, no me gusta, yo muevo el skill y le digo, mira, incluye esta palabra que no me gusta. Entonces, eso va a ser muy bacano porque ustedes no van a tener un sistema estático. Es decir, este sistema va a evolucionar con ustedes. Y nosotros no solamente les vamos a enseñar a montar el sistema, sino que ustedes puedan seguir evolucionando en el tiempo para que precisamente cada vez se adapte mejor o se adapte a los cambios que ustedes vayan teniendo en sus carreras, en sus negocios, en sus empresas, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, son los miércoles. Digamos que las clases grandes, las clases conceptuales donde van a aprender, les damos la plantilla y vamos a implementar, son los miércoles a las 7 de la mañana. Ya como equipo, y una vez entrados, nuestra propuesta es que las clases de Q&A de ese micrófono abierto sean los viernes a las 7 de la mañana. Pero vuelvo y digo, la idea es hacer un grupo pequeño y poder también definir como grupo qué horarios nos funcionan mejor para poder desarrollar esos, voy a llamarlos así, open mic, donde podamos resolver preguntas y terminar de afinar el sistema. Exactamente. Además que todo va a quedar, si una clase no pueden ir, todo va a quedar. Juaco, están tímidos en las preguntas. ¿Cómo están en el WhatsApp? Creo que se fueron de las preguntas de la sesión y vinieron al WhatsApp. Así que, Listo, espectacular. Si se ponen donde Juaco, está perfecto. así que bueno, el que reste de venir al WhatsApp, los espero también. ¿Qué más preguntas tienen, Alejandro? Perfecto. Súper. De hecho, tenemos un café esta semana, Alejo. Sí, ese soy yo. ¿Qué más? Bueno, hola, ¿cómo están? Hola. Yo quería hacerles como una pregunta súper honesta y abierta también del lado de ustedes en la misma experiencia. Digamos como que yo he iterado con cada uno de los elementos que están acá, es decir, yo he creado skills directamente con Claude, donde hace la voz mía, que me di cuenta después de muchos intentos de postear, identificar cuáles son esas cosas que le funcionan a uno y pues como que la voz al final pues se construye, ¿no? Como que identifica mi voz porque ya hiciste un trabajo previo. También he intentado pues mucho como con el tema de marca personal, muy a mi manera, muy a los golpes también. Y también he ido creando como mi propio sistema, es decir, como que a mí hay una parte de mí que dice, yo ya como que he visto el proceso y te entiendo muy bien lo que hiciste y porque también soy un power user de Notion, pero hay algún punto en que siento que me pasó también con el curso de Aztec de inteligencia artificial, que yo decía, acá hay algo que todavía no logro, como que puede estar entre líneas, pero que no logro leer y que eso me pudiera llevar como a tomar la decisión, porque me pasó lo mismo con el curso de inteligencia artificial, que yo sentía que ya lo había visto y en el momento de acceder lo compré. Muchas de las clases sentí que ya eran un repaso, pero eso ayudaba como una validación como tal. Ya luego siendo parte de la comunidad y encontré como otro valor diferente pues como al teórico. Entonces, no sé, ¿ustedes cómo dirían a alguien, cómo le responderían a alguien su pitch de venta diciéndole, oiga, vea, usted ya lo ha intentado, pues no está ni muy contento, ni tampoco está triste porque no le va pues como un top voice y de pronto no es lo que le interesa, pero pues quiere crear oportunidades a través de LinkedIn. Como que, ¿qué le dirían a alguien que ya viene caminando de alguna manera? De Alejo, pronto no de la manera más efectiva y eficiente, pero que ya viene en ese caminar. Me encanta. Yo voy a responder porque es que tengo una analogía más, porque digamos que yo ubiqué a Alejo por mi esposa, que nos mandó una vaina espectacular, tenemos una reunión el jueves. Pero el punto es que nosotros somos una chiquita de 1 año y un par de meses, Alejo. Sí, 1 año. Y antes de nacer, mi esposa, muy ñoña y juiciosa, se leyó cuánto libro había por ahí. Todos libros de hábitos y de sleep training, para poder enseñarle hábitos y que Sofía, se llama Sofía, pudiese dormir bien. Y estábamos llenos de información y entonces los hábitos y los ciclos, y entonces antes de los 3 meses tienen dos niveles, ya después evolucionan a 4 niveles, que es como funcionamos en la adultez. Bueno, estábamos llenos de información, pero esa bebé seguía despertándose por las noches. ¿Y qué hicimos? Contratamos a una sleep coach
Y en una sesión, Alejo, que además, pues, nada, era una persona que tenía un método, básicamente, y nos dijo, oigan, stick with the method, quédese con el método y cúmplalo. Y el método es, usted hace esto, usted hace aquello y usted hace tal vaina. Y en una semana teníamos a esa muchachita durmiendo de 7 de la noche a 6 de la mañana. Yo siento un poco oyéndote que puede pasar lo mismo, ¿no? No quiero acá ser como determinístico porque también esta es nuestra primera bajada de bootcamp. Ustedes van a ser nuestra primera cohorte, pero eso es muy bueno porque le estamos metiendo mucho empeño y dedicación con Sara para que esto salga realmente bien. ¿Pero qué quiere decir eso? Que probablemente lo último que te está haciendo falta es cómo organizar todo, ¿no? Entonces tú ya tienes la base de datos, tienes el cloud, tienes el MC, tienes por allá el skill, pero de pronto lo que te está haciendo falta es ese método que haga que todo al final trabaje en conjunto y que pueda intencionalmente llevarte a mejores resultados. Ahora, no te podemos prometer que por hacer esto vas a pasar de 5.000 a 25.000 impresiones, pero lo que sí tiene este sistema es que sí te va a permitir seleccionar aquellos posts que son los mejores, y además con tu sistema, pues qué mejor que tus sistemas, pues uno puede conectarle a tu sistema esta vaina, es decir, cuáles son los mejores posts, y él solo puede irse retroalimentando para que así puedas ir evolucionando y mejorando eso, o más bien poniendo energía en eso que te está funcionando cada vez mejor. Y con respecto a eso, Alejo, yo pensaba que este sistema era como bastante personal. Y yo siempre lo había utilizado, digamos que después de mucho haber leído en otros tipos de sistemas, hay una persona que yo sigo de LinkedIn, que es un australiano, que la verdad fue el que me enseñó a mí el tema de los lead magnets. Entonces, como esa manera de que las personas interactúen con tu contenido, sé que hay personas que no les gusta, sé que hay personas que sí, pero yo tenía dentro de todo, pues como mucha información en general a lo largo de todos estos 2 años que me dedicaba a crear contenido. Y un día me senté con una persona, pues un coach que se llama Carlos Echeverry, pues que Pedro lo conoce. Estaba aquí ahorita. Estaba Ahorita aquí, se tuvo que ir. Y yo a él le monté su sistema de contenido exactamente con el mismo framework que yo utilicé. Y ese hombre había justo pagado hace nada un taller como de, no sé, él me dijo como, esto lo tienes que volver un producto. O sea, yo acabo de pagar $1,500 por un sistema de contenido de N8N que ni siquiera entiendo que eso está ahí y funciona y no tengo la menor idea. Y con esto que tú me estás dando, literalmente, primero se volvió un power user de Notion y toda su consultoría ahora la maneja dentro de Notion. Y segundo, tiene ya un sistema de contenido que a pesar de haber iterado en múltiples ocasiones con muchos sistemas de contenido, este fue el que mejor le funcionó. Entonces, es como todo en la vida, siempre es como un pequeño salto de fe que uno da, pero a la larga definitivamente es algo que sé que me funciona, sé que le funciona y pues yo hago mucho el tema de pues como de mentorías 1 a 1 donde le enseño a la gente el tema de contenido y les funciona. Entonces, ya es una decisión muy personal. Yo creo que lo bonito contigo, Alejo, y ya para cerrar ese punto, es que además con tu conocimiento probablemente lo vas a poder llevar a otros niveles, que eso también es muy importante. Entonces, probablemente lo que va a pasar aquí es que tenemos orden y sentido a algo que ya traías, pero que te va a resolver la intención que necesita resolver. Que muchas veces pasa que los sistemas no terminan siendo el resultado del objetivo, sino simplemente como el framework bonito, ¿no? Entonces, uno monta un sistema, una nota que, no sirve, que al final no sirve o no sirve para lo que uno quería. Lo lindo de esto, y por eso a mí me atrajo tanto la historia de Sara, es que ella tenía el objetivo claro, tenía la intención y el sistema nace desde la intención que ella tiene. Ese sistema que ustedes ven ahí, Sara lo lleva usando un año, pero no lo lleva usando un año, lo lleva refinando un año. Entonces, probablemente el primer sistema de Sara se parecía más al calendario que vimos al principio que a lo que tenemos al final. Y ustedes lo que van a tener es realmente el sistema con el que Sara pasó de 900 seguidores a 20.000 seguidores de a vender su joyería y dedicarse 100% a System. Preguntas. ¿Qué otra pregunta hay por ahí? Adicional, Julio dice, adicional, un buen contenido, debe uno tener una red en LinkedIn lo suficientemente grande como para que ese buen contenido tenga un alcance tal que genere leads. Eso es bien interesante, Julio, porque eso es falso. Y sobre todo es falso con los nuevos ajustes que hizo el algoritmo. Hay personas que hoy con 1.500 seguidores no necesitan más seguidores para realmente generar leads. Y de hecho,
Yo me atrevería a decir que Sara, cuando ya toma la decisión de que aquí hay una oportunidad, no solo de hacer un negocio, sino construir una empresa, tú debes tener por lo menos por ahí ibas en 5.000, 6.000 seguidores. De hecho, Sí, antes de entrar acá, estábamos hablando de bases de datos, porque Sara se acaba de pasar a Kit. Pues fíjense que Sara en menos de un año tiene 5.000 suscriptores a su newsletter. Piénsenlo que en menos de un año, es decir, ella ha evolucionado su LinkedIn junto con su newsletter y no necesitó de una base muy grande para crear esa base de datos en Kit, donde además le da hoy el poder de comunicarse uno a uno con cada uno de esos contactos que tiene directos. Entonces, eso es un mito en el que uno cree que necesita 50.000 seguidores para poder generar leads. No, uno necesita es ser consistente, ser disciplinado y tener un contenido que uno se sienta auténtico y dos, que realmente resuelva ese dolor de la audiencia que uno se está enfocando a resolver. totalmente. Y por ejemplo, pues como para llegar a este punto, es verdad, yo he iterado sobre mi sistema de contenido en múltiples ocasiones. Me he salido, me he metido a cloud, he vuelto a llegar a este punto donde está tan refinado porque precisamente como estos documentos específicos de contexto, ICP es como cliente ideal, toda esa información también la contiene el skill, porque justamente yo también hice un taller de sistemas de contenido y al final dije, no, voy a terminar de refinar un poquito el mío, pero no me va, o sea, el mío me súper funciona y ellos hablaban de una analogía que me encantó y decía como, por ejemplo, si ustedes están en LinkedIn y les aparece una imagen de Alex Hormozy, entonces Alex Hormozy es como una persona que habla sobre, no sé, cómo hacer millones o cosas así, y él decía, hay una tribu que es la tribu de Hormozy. Entonces piensen en cualquier cosa que ustedes tengan muy siempre pues como algo muy importante en sus mentes. Entonces, si les aparece alguien muy famoso que ustedes conozcan, ok, ustedes puede que se queden un segundo viendo el contenido. Pero si después les aparece Alex Hormozy o la persona que ustedes tengan muy en mente, en su casa, ustedes dicen, esto está hecho para mí. Entonces ahí es donde no importa si tú tienes una red de 500 o 1.500 o 3.000 seguidores, si tú le estás hablando a tu ICP, a tu cliente ideal, literalmente él va a consumir lo que tú quieras y va a ser un lead. Entonces son cosas que yo siempre pongo en el skill para hablarle al cliente ideal. Y cuando yo mencionaba el tema del algoritmo, no es simplemente por traer algoritmos, sino que está comprobado que la distribución de nuestros posts, casi un 70% de las personas que le llegan es por una eh, equivalencia semántica. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que nosotros publicamos realmente es de interés para ellos según LinkedIn. Y ya el otro 30 a 35% es nuestra red de contactos y seguidores. Es decir, que hoy hay un potencial enorme en llegarle a personas fuera de nuestra red que realmente estén interesadas con el contenido que queremos generar y que eventualmente, pues como me imagino es tu objetivo, Julio, pues se conviertan al final en leads o contactos de la base de datos para que nosotros después en nuestro newsletter pues podamos seguir nutriendo y convirtiendo. No sé si quedó resuelto. Sí, listo. Súper. ¿Alguna otra pregunta, comentario, duda, inquietud de Notion, del bootcamp, de marca personal? Es el momento en que uno busca si el silencio presiona la pregunta. Literal. Pero no, la gente no se siente presionada. Todos están así. Las grandes clases serán los miércoles, es decir, las clases teóricas, las clases como del sistema, y tendremos y todas quedan grabadas, absolutamente todas, y tendremos una clase tentativamente el viernes, pero no es tanto una clase, sino como office hours. Entonces, Sí, un office hour. exacto, es un office hours donde nos sentamos y las personas, si les quedó alguna duda específica, se conectan. Y algo importante ahí es que si, por ejemplo, ustedes dicen miércoles imposible, la voy a ver el jueves, pues ustedes la ven el jueves y el viernes se conectan y respondemos las preguntas. Exactamente, Julio. Así será. Exacto.
Tal cual, Julio. Gracias por hacerlo más claro y explícito. Sí. Importante, todo lo que les mostramos, como la plantilla específica, se las voy a compartir ahorita a través del Luma, a través del correo del Luma. Bueno, súper. Bueno, Julio, espectacular, allá nos vemos. Será un gusto construir juntos. Bueno, Pedro, ¿queremos seguir con el silencio incómodo? ¿Queremos Vamos un ratito más allá. Yo veo que Juaco está que escribe por WhatsApp. Cierto. No, vengan, ¿alguna pregunta? Háblanos. No, vengan, abran el micrófono. Blas, espectacular, muchas gracias. Blas no habla porque está haciendo el pago. Gracias por tu confianza. Y abro también el micrófono si tienen preguntas también de marca personal. La idea de hacerlo visible, Sara, pues es que es la sinergia correcta. ¿En qué sentido? A mí lo que me atrajo de Sara es que lo sistematizó y realmente lo sistematizó de una manera simple, porque hay muchas maneras de sistematizar esto y también hay muchas maneras de sistematizarlo. No quiero usar la palabra mal, pero voy a usar la palabra de manera inadecuada. Yo no sé cuántos GPTs inicié el año pasado para ver si realmente podían copiar mi voz, al punto que hoy estoy metido en un proyecto muchísimo más grande y robusto en términos de cómo realmente copiar voces, pero esto ya es un tema de inteligencia artificial avanzada. Pero lo que me atrajo del sistema que tenía Sara y que en su momento conversamos y que después yo pude empezar a ver cómo le enseñaba las clases del bootcamp, excelente. Pues muchas gracias, hermano, por tu confianza y va a ser un gusto crear contigo. Pero lo que me pareció realmente poderoso de Sara es que en la simplicidad de su sistema tenía la capacidad de emular su voz de manera muy potente. Y es que no lo digo por leer sus posts, lo digo porque es que renunció, o sea, no renunció, vendió su joyería, llegó a 20,000 seguidores. Yo no sé si eso debió ser la semana pasada, Sara, porque yo estaba muy pendiente cuando llegas a los 20,000. Hoy vende más que cuando tenía su bendita joyería. Hoy, de hecho, controla su tiempo y encontró su pasión y su vocación a través de ayudar a otros a crear sistemas. Y todo gracias a posicionarse en LinkedIn y todo gracias a crearle un sistema, a ese posicionamiento que le permitiera además estar tranquilo y no sentir que esto fuese un segundo trabajo. Entonces, nada, me parece que es muy potente y a la vez muy sencillo. Y es lo que queremos trasladarles a ustedes. ¿Y dónde entra la capa visible? Pues entra la capa de cómo aceleramos esa estrategia de quiénes somos y cómo queremos posicionarnos. Y esos skills que tiene Sara, nosotros vamos a entregar unas guías desde visible para terminar de enriquecer esa pregunta que hacían por allá arriba. Oiga, ¿cómo crear un contenido? Bueno, pues eso va a depender, pero acá están las bases. Entonces ya cada quien, cuando corra su calendario, pues va a decir, oiga, no, a mí esto no me gusta cuando usted habla así, y ya cada uno va a empezar a personalizar y hacerles estos diferentes ajustes para empezar a construir su propio sistema personalizado, pero semi-automatizado dentro de Notion. Total, y yo quiero que se lleven algo independiente de si se inscriben, si no. O sea, el tema de ser visible no solamente les permite, pues en serio, tener la vida que ustedes quieran o hacer lo que realmente o más les apasiona, sino que además, incluso si nosotros trabajamos en empresas, o sea, nosotros tenemos un trabajo, pero tener un trabajo no significa nada. Pero si nosotros somos visibles, va a ser mucho más fácil después posicionarnos, estar en un mejor trabajo, pues sí, cosas, y no solo eso, sino que si ustedes son consultores, particularmente como yo no busco clientes. A mí eso, al día de hoy yo lo digo y a mí pues me siento que es como que hackeé la Matrix. O sea, nunca he hecho prospección, debería, pero no me da la vida. Es un muy buen punto y a mí me pasó lo mismo. Lo que pasa es que yo no tenía el sistema, Sara, pero pues yo era muy juicioso y al final pues estaba construyendo empresas sobre LinkedIn. Pero hoy el 85% de los leads vienen de mi posicionamiento. Vienen de Pedro, qué interesante lo que están haciendo en Visible. Pedro, gracias por ese post. Pedro, cómo conozco más de lo que ustedes están haciendo. Y las puertas que a mí me ha abierto mi marca personal. De hecho, hay una frase, Sara, que a mí me gusta mucho, que se la leí a otro creador de contenido, es: tu marca personal es el mejor seguro laboral que existe. Y hay una historia, y estoy seguro que Sara tiene una historia parecida, y todos los que estamos construyendo en marca personal siempre tenemos una historia así, pero mi historia es que yo conocí Cancún gracias a mi marca personal.
Y eso es hasta cómico, porque se le empiezan a abrir unas puertas que uno ni siquiera se imaginaba. Probablemente Sara cuando comenzó con esto no se imaginaba que iba a terminar vendiendo su joyería. Y yo cuando comencé con esto, porque esto fue más como a los 4 meses que yo empecé a construir contenido todos los días, y de pronto me llegó una invitación de La Salle, la Universidad La Salle de Cancún, invitándome a ser speaker de marca personal. En mi casa pensábamos que eso era spam. De hecho, mi esposa, pues, o sea, fue todo un conflicto porque era como, no, nos van a, o sea, no sé, te van a quitar un riñón, ¿no? Es como, ¿a dónde te estás metiendo? Y terminé en La Salle, en la Universidad de La Salle, Cancún, dictando una conferencia de marca personal a los 4 meses de trabajar con mi marca personal. Y además terminé conociendo Cancún porque yo nunca había ido a Cancún. Entonces, esa historia, aunque parezca cómica, pues es el resultado de un buen posicionamiento. Y ya que Sara lo dijo, vengan, si ustedes no están con el bootcamp, no lo compran ni nada, el mensaje es, trabajen su marca personal y este es el sistema más básico, pero potente para construir una buena marca personal. Y no se necesita mucho más. De hecho, nuestro bootcamp vale $349. Esto vale como, no sé, $2 el combo, más o menos. Entonces, este sistema de $2, sí o sí, sigue siendo igual de infalible. No les va a ahorrar tanto tiempo, pero definitivamente es el primer paso para abrirse a este mundo de oportunidades que hay en este mundo digital, específicamente en LinkedIn. Y a la pregunta, Juan Camilo, aquí te mando la landing. Perdón que me estaba demorando un poco. Ah, sí, claro, no, sí, tienes razón. Ahí lo que les envié fue la plantilla para que la tengan. Y esa es la landing, entonces le puedes compartir la landing, tiene más La sentido. plantilla, y ahí está la landing. Igual la plantilla también se las enviamos y con la landing Sí, se las enviamos mañana con un correo a todos los que estuvieron hoy acá. sí, sí. Oigan, aprovechen. A mí me quedan 8 minutos de estar acá. Preguntas de marca Sara, personal, preguntas de Notion, preguntas de sistemas. Sara, Pedro, un tema, qué pena que interrumpa así de Andrés, entrada. O sea, sin duda y desde lo personal creo que usted acaba de decir algo muy valioso, Sara, y es el tema de, estando uno de consultor en una empresa, crear marca personal. O sea, sin duda, en las empresas todo el día le están diciendo a uno, y mi experiencia, oiga, ¿cuál es su marca personal? A pesar de que uno trabaja en una empresa de eso. Pero aquí, a mí lo que a mí me cuesta principalmente en esto del sistema se ve súper chévere, es, o sea, ustedes crean la idea, pero la idea es algo que digo, oiga, a mí me gustaría hablar de tal tema, pero ya después cuando uno ve, digamos, los posts de Sara o los suyos, porque yo a los dos los sigo y eso, son textos pues muy en la voz de cada uno de ustedes, pero muy creados, y ahí es donde yo, o sea, pues a mí me cuesta, por ejemplo, cuando yo publico alguna cosa en mi profesión, que soy abogado, que soy consultor en impuestos, que es un tema bien denso y acartonado, muy acartonado cuando uno lo ve en, en los posts de mucha gente, yo siempre tengo la sensación de, oiga, esto es muy acartonado, es contarle una historia ahí de que dijo un decreto, que dijo una ley, que dice cosas muy hartas. Entonces, ¿cómo crean ustedes, digamos, ese texto que yo siempre es la lucha que he tenido, es cómo hago que eso sea mucho más digerible y mucho más amable a un público general? O sea, que eso atraiga y que lo entiendan, digamos, en un lenguaje fácil. yo tengo mi recomendación, pues si quieres, Sara, me encantaría escucharte porque es una muy buena pregunta además. Por ejemplo, a mí el nicho de abogados me encanta, pues como que he podido trabajar con bastantes abogados y justo trabajaba con una persona que ella tiene como algo muy interesante y es como enseñarle a las personas en palabras muy simples y muy sencillas cuestiones legales. Ella trabaja específicamente como para pymes. Entonces, no sé, ¿qué es una? No, es que mis ejemplos son pésimos. Lo que sea. Ella dice como ejemplos específicos de cuestiones para pymes, como cómo crear una empresa. Una sociedad, claro, Una cosas sociedad. sencillas que le puedas crear un tema muy Algo que- sencillo, o cómo hacer un acta de una junta directiva, Exacto. cómo hacer cosas así. Exacto. Entonces, todo este tipo de cuestiones, precisamente, ¿qué pasa con la inteligencia artificial? Los modelos de lenguaje, cuando tú le dices el tema del tono, se habla mucho del tono, tú en el tono, literalmente un pequeño hack es que le digas como, explica esto como si fuera para una persona de 10 años.
Y cuando explicas esto, no es que se vuelva a informar la cuestión, sino que la explicación efectivamente va a ser mucho más sencilla que si le hablaras a alguien pues que supiera mucho de teoría. Pero hay algo importante también, es entender que está bien que tú le quieras explicar y llegar a un mundo como mucho más amplio, pero también si tú le estás vendiendo, por ejemplo, a un empresario o a una persona como en cierta posición, le hables particularmente a él, y eso también lo desarrollamos mucho en la skill. En la skill yo sé que mi público, por ejemplo, sabe que es un framework, o sea, como que eso, sí, cuestiones como muy Pero específicas de ahí camino. les hago la pregunta, o sea, ustedes digamos en la idea, o sea, yo creo que entiendo yo, o como lo veo yo, es, yo tengo una idea general, o sea, muy amplia, y diga, oiga, a mí me gustaría hablarles a mi público, no sé, Pedro, de algún tema específico de marca y eso, pero no hace todo un texto, o sea, ¿cómo llegan o dentro del curso llegan a eso, a ese, digamos, ya texto que uno ve y que uno lee y lo atrapa y le da por ganas de escribir y publicarle y responderle, interactuar, eso? Hay 3 elementos, Andrés. ¿Listo? Pero la primera recomendación es una de las mejores maneras para sentirse auténtico, y por eso, de hecho, el tema de poderle hablar a Notion es tan potente, es que debería sonar como si usted me lo estuviera contando, como si yo fuera su amigo. Usted me dice, oiga, venga, qué huevones en esa empresa, es que no pusieron las actas de la última vaina. De pronto yo no, ¿qué es la acta? Yo le decía, oiga, ¿qué es la acta? No dice, no, pero es que la acta es donde básicamente queda todo consignado. Pero esa vaina tiene unas reglas, porque si hace mal, la caga y después eso se le puede volver en un bollo legal. No quiere decir que ese sea el léxico con el cual usted quiere hablar, pero una de las reglas para mí es que si yo lo conozco a usted y estoy leyendo un post suyo, yo debería tener su voz en la cabeza mientras lo leo. Ahí yo sé que usted está escribiendo de manera auténtica. Ahora, ¿cómo se hace en un sistema? Entonces, en un sistema usted tiene, como bien decía Sara, su público objetivo y entender quiénes son, su ICP. Entonces usted dice, oiga, yo le voy a hablar a gerentes de pymes con estas particularidades, en este nivel de conocimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Después usted tiene sus territorios de conversación o de posicionamiento, que es un poco esa idea general que usted dice. Oiga, Pedro habla de marca personal, yo voy a hablar de temas tributarios, o sea, Alejo, que me sale en pantalla, tiene ahí una mezcla bacanísima entre agro e inteligencia artificial. Entonces usted puede decir, oiga, mis 3 territorios de conversación van a ser impuestos tributarios, gerentes que necesitan saber de legal y por qué la constitución es importante. No tengo ni idea. Y luego están sus ideas, porque estos son sus territorios, pero sus ideas, y lo va a mostrar, o sea, no sé, lo va a mostrar yo que anoto. A ver, algo que se entienda. Ya, el otro día estaba entrevistando a Echeverry Juan Carlos, y se soltó una frase buenísimo, y el tipo dice, vea, uno de los mindsets más importantes cuando yo llego a los equipos de trabajo es hacer que pasen del hay que comprar, hay que contratar, hay que al ya lo. Oiga, ya lo hice. Y el tipo dice, ese es un punto de inflexión cuando usted logra que la cultura sea una cultura de hacer y no una cultura de que tenemos que hacer. A mí esa idea me pareció brutal. Entonces, ¿qué hice yo? Vine y la anoté. ¿Qué pasaría en este caso? Pues probablemente usted viene a su celular y dice, uf, acaba de salir una reunión con Echeverry y se soltó esta joya cuando estábamos hablando de cuál era el punto de inflexión de un equipo que realmente funciona, pasar del hay que al yalo. Pum. Todo lo que hace el sistema es que usted recoge esa idea, pum, ¿cierto? Pero usted ya tiene el skill de a quién le habla, de cómo le habla, cómo se desarrolla una idea. Ahora, usted lo que sí puede hacer, y esto es lo bonito del sistema automatizado, es que usted puede desarrollar un poco más la idea. Usted puede decir, oiga, cuando ya tiene las ideas, puede decir, oiga, yo le voy a meter carne a esta idea. Quiero que usted en esta idea hable de esto, ponga este ejemplo y haga cualquier otra cosa. Y cuando corre el sistema, todo lo que usted puso en esa idea lo va a tener en cuenta, va a ir a sus skills, va a entender quién es su audiencia, va a entender cuál es su tono, va a entender cuál es la estructura, y ahí va a desarrollar su post. Y usted ahí tiene que volver, Andrés, y leerlo y decir, oiga, esto quedó bien leído, o oiga, esa palabra no me gusta, la regla, y de una vez cambio de skill, y ahí es donde uno va ajustando el sistema. Entonces también es muy importante, acá quiero full transparencia en que probablemente la primera corrida va a necesitar más ajustes, como cualquier sistema. Pero a medida que uno va corriendo y va corriendo y se le va volviendo un hábito, pues usted ya empieza a ajustar al punto que
pues usted hace una corrida, ya no tiene que hacer ningún ajuste. Ahora, no sé, Sara, si ya te pasa hoy en día que tú corres tus 20 posts y dices, quede. Sí, o sea, yo realmente en general corro la mayoría de los posts y directamente lo leo, siempre es importante, y ya lo posteo. Y en el único como espacio que sí me voy más allá es cuando tengo como temas de historia personal, pero da un poco de miedo y es que como yo le he puesto tanta información de historia personal a mi contexto, a veces Ya te sabe cosas que a mí se me había olvidado y es como, uy, ¿verdad? Entonces, llega un punto, ya en este punto es mínimo los cambios que yo tengo que hacer. Y veo un cambio y como nuevamente a ustedes les damos, o sea, no solamente les pasamos el sistema, sino que les enseñamos cómo hacerle cambios en el futuro. Si yo el día de mañana ya no trabajo en tal empresa, perfecto, ya esa memoria, yo ya no trabajo ahí, es el pasado, cámbialo. Y todo con la guía de Notion. La verdad es tan fácil que es como, es simplemente tener todo el sistema, pero es muy sencillo. Mil gracias, mil gracias. No, Andrés, gracias por abrir esa bonita discusión. Oigan, yo ahora sí me tengo que ir. Eh, ya saben dónde encontrarnos, ya tienen el WhatsApp de Juaco, si le quieren hablar, él va a quedarse un rato acá contestando los WhatsApp y cerrando las inscripciones con los $50 de descuento. Y pues, nada, pues será un placer tenerlos y aprender sobre todo de este sistema que Sara ha venido ya refinando durante el último año para poder crear realmente un sistema que trabaje con nosotros, no simplemente para nosotros. Total. Gracias, Pedro. Y gracias a No, todos. Pedro. gracias, Paco, Te gracias a agradezco. todos que llegaron hasta acá, un placer. Que tengan una linda noche. Chao. Quiero agradecer ahí si ahí todavía hay gente conectada que me estuvo escribiendo. Gracias ahí por el contacto. Estoy activo en WhatsApp si me quieren escribir. Para también puedo quitar si quedó alguna duda con respecto al contenido del bootcamp. A disposición. Bueno, no, muchísimas gracias a todos y a ti que has respondido todo. Hasta Sí, estuvimos luego. ahí, también estuve conectando con gente en LinkedIn como Ah, ok, para hacernos súper. más visible también. Así que Ujú. muchas gracias por la gente que también me estuvo aceptando. Bueno, perfecto. Bueno, que descansen todos. Hasta luego. Muy bien. Un gusto.